Muy buenas tardes, queridos amigos que nos están viendo a través de la página del Post Antillano. Aquí estamos en otra entrevista de domingo. Este es el cuarto episodio. Y en esta ocasión vamos a entrevistar a la poeta Imairyn Padua Sotomayor. Imairyn Padua Sotomayor nació en Ponce en 1976 y ha publicado 3 libros. El primer libro, Acceso Controlado, del año 2008, perdónenme. Puntos de Sutura, en el año 2020. Y en el año 2021, Poemas de Estación. Imairyn estudió canto en la Escuela Néstor Ramos Antonini, en la Escuela Libre de Música. Hizo su bachiller en artes, en drama, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y una maestría en currículum y enseñanza en Caribbean University en Bayamón. Entonces, aquí tenemos a la poeta. Quería saludarte, Imairyn. Hola, hola Alberto, muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias por tenerme aquí en este espacio, un día como hoy, domingo, ¿verdad? De esparcimiento, así que espero que sea una entrevista, ¿verdad? Que sea de gusto y de provecho. Y lo va a hacer ciertamente. Y fíjate, lo primero que queremos saber es, ¿dónde estás en estos momentos? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Bueno, en estos momentos resido en Springfield, Massachusetts, hace 3 años. Estoy trabajando con mi próximo libro, eso es lo que estoy haciendo artísticamente, pero en lo profesional tradicional estoy de mamá a tiempo completo de un niño con autismo, tiene necesidades especiales severas, por lo cual no trabajo en estos momentos en la fuerza laboral tradicional. Uh-huh. Fíjate, Imairyn, una cosa que me llamó a mí la atención, lo habíamos conversado con anterioridad, es este asunto de que publicaste tu primer libro en el año 2008, ¿verdad? ¿Y Correcto, eso salió con qué editorial? los libros de la iguana. Libros de la Iguana. Entonces, no fue hasta el 2020 que sacaste tu segundo libro, Punto de Poemas de Sutura. estación. Perdón, el Ah, poema de... perdóname. Poemarios sería Acceso Controlado y Poemas de Estación. El libro que hice, que es unas memorias y unas vivencias, es con la colección Mujeres Bajo el Agua, con Mayrin Cruz Bernal, y ese libro se llama Puntos de Sutura. Ok. ¿No es un poemario como tal o tiene No, tiene poemas intercalados, pero son vivencias, experiencias, y es como una escritura confesional. Ok. Entonces son prácticamente 2 poemarios que tienes publicado como tal. Sí, correcto. Ok. ¿Y ese hiato, a qué se debe? ¿Por qué tanto tiempo? Bastante tiempo, obviamente, ¿verdad? Sí. Esperar de 2008 hasta 2020 para publicar un segundo libro. ¿Qué ha acontecido en ese espacio de tiempo? Bueno, sin entrar en tantísimos detalles, ocurrieron muchas cosas. Ocurrieron 2 hijos, un divorcio, 2 relocalizaciones a Estados Unidos, una para Miami, otra para Springfield, Massachusetts. Así que estuve en la de ser madre a tiempo completo, esposa. Me dediqué pues a las cosas que típicamente son el rol de la mujer. Me olvidé mucho de mí como escritora, me olvidé mucho de mí como poeta, pero siempre te sacaba un tiempito para escribir, siempre sacaba un momento para llenar diarios, siempre sacaba algún tiempito que quedara para mí. Y me había comentado algo en algún momento del spoken word. ¿Cómo entra eso en este panorama? Pues fíjate, en el 2008 yo regresé a Puerto Rico de Florida, de Miami, Florida. Me establecí en Atorrey, empecé a trabajar de tutora en una institución y empecé a tener la oportunidad de ver presentaciones de poetas, tertulias, invitaciones a lecturas, y de ahí
partí a escuchar. Empecé a esa fase de nutrirme, ¿no? Autodidacta, pero no iletrada. Empecé a absorber, empecé a ver mi necesidad de mayores influencias, empecé a darme cuenta dentro de mis capacidades en dónde yo podía mejorar, en dónde estaba mi vocación, en dónde estaba mi pasión para escribir, no escribir por escribir. Entonces, estuve en contacto con la revista Tonguas, llegó a mis manos en un momento dado, y recuerdo que de ahí al libro Aloud de Algarín y Holman, esa parte, el estar emigrando en diferentes etapas de mi vida, me hizo darme cuenta de que a veces en poemarios que están inéditos y en poemarios que yo he escrito están por exhibirse, pero yo escribía mucho en code switch, escribía en Spanglish. Entonces yo decía, mira, esto no es un disparate, esto no es un error lingüístico, esto es simple y sencillamente otra manera de hacer las cosas. Ok, el code switch, para la persona que no sepa, ¿verdad? Es el cambio lingüístico, ¿verdad? Entre el español y el inglés, es lo que tú estás diciendo. Sí, en español e inglés, sí. Con letras de canciones, elementos como el rap, el hip hop, el storytelling, teatro, jazz, rock, y en stand-up comedy me di cuenta que me gustaba ese tipo de expresión artística y lo vi como una posibilidad para mí, aunque no está en desarrollo, aunque yo no lo estaba practicando. De mi primer poemario, Acceso Controlado, es un poemario performativo, vivencial. Lo que quiero decir es, este poemario, cargado de muchas experiencias, de mucho dolor, sirvió como una catarsis para mí. Por lo que entonces, muchas de las cosas que están aquí, yo no las leería hoy. Algunas de ellas sí, pero otras me las reservo. Porque fue como un tirón. Entonces, aquí me atreví a escribir sobre erotismo, aquí me atreví a escribir sobre la maternidad por primera vez, etcétera, pero no añadí nada en inglés. Nada en inglés. En ese primero. En este primer poemario. Este primer poemario, que yo diría que es como experimental, muy, muy tímido en muchas cosas, yo lo considero un atisbo a lo que yo quería hacer con mi escritura, un asomo. En ese lapso que pasó del 2008 al 2022, como expliqué, pasaron muchísimas cosas que me impidieron escribir constantemente. En el 2013, al hacer la maestría y estar ya en proceso de graduarme, empiezo a enamorarme otra vez de la idea de escribir, empiezo a perderle el miedo a expresar lo que quiero decir. Sobre los muchísimos temas que uno puede hablar, yo me consideraba una poeta del amor y eso estaba muy estereotipado, por lo que me habían hecho una crítica muy positiva, una crítica que tomé muy a bien, de que escribir sobre el amor únicamente te limitaba en cuanto a la perspectiva de dirigirte a otros temas, el existencialismo, el desamor, las luchas políticas, los ideales. Así que ese primer poemario pasó por muchas transformaciones, muchas transmutaciones y maduró a Poemas de Estación. Poemas de Estación contiene lo que yo consideré los mejores poemas salvables de mi primer poemario, Acceso Controlado. Tiene algunos de esos poemas están aquí, pero la mayoría de Poemas de Estación fueron poemas engendrados en ese periodo de silencio, en ese periodo de mutis de escena. Así que en esos años pues me dediqué, entre otras cosas, a mi familia, pero también me dediqué a leer, a escuchar,
a nutrirme, porque hay que reconocerse si a uno siente que le falta lectura, si le falta saber otras cosas de las que uno quisiera alimentarse. Exacto. Fíjate, eso me parece interesante, que tomaste poemas de acceso controlado y los reescribiste entonces Correcto. en este otro poemario. O sea que hubo un proceso ahí de reevaluación del texto. Y de edición también. Y de edición, ok. Sí. Ciertamente, sí. Y fíjate, ¿qué diferencias habría entre ese poemario, aparte de que fue tu primer poemario, y este otro en términos del tono, por ejemplo, o la temática? Bueno, por ejemplo, de acceso controlado a poemas de estación, yo repetí mucho lo del tema del amor y el desamor. En poemas de estación decidí incluir cosas que me afectan ahora mismo, como estar en el exilio, como ser parte de la diáspora. Me interesé más por el existencialismo, ya que tenía pues muchas vivencias ya definitivamente ya, ¿cómo te diría? Procesadas, liberadas ya de mi alma, de mi inconsciente, cosas que ya podía dejarlas ir. Así que decidí incurrir en otros temas y el título de Poemas de Estación se refiere no tan solo a las estaciones del año, sino como las estaciones de un tren. En Poemas de Estación yo me imaginé montar en un tren con unos headphones, escuchando música y en cada estación un poema, hasta el destino final. De las estaciones anteriores, pues vendrían poemas editados de acceso controlado y de las paradas de las estaciones más modernas, más de ahora, pues están los poemas que gesté aquí. Incluso hay poemas hechos en la pandemia y hay poemas escritos después del nacimiento de mi hijo, después de mi segundo matrimonio, etcétera. Qué bien, fíjate, y prácticamente hay poemas que obviamente no están ahí y que no leerías tampoco en estos momentos. Porque En sería... estos momentos hay una cuestión como lo que se llama uno revisándose, uno se autoedita, uno se autocensura muchísimo. Y hay cosas que también parten de lo que uno no quisiera ya compartir de nuevo. Sin embargo, no todo lo eliminaría. Tengo que aprender a responsabilizarme de las cosas que dije. Y si entendía que era un poemario performativo, que es lo que yo quería hacer con él, atreverme a leerlo out loud. Atreverme a hacerlo como un performance, que era el propósito de ese poemario. En estos momentos, si yo te pediría, léete un poema de ahí que no esté en poema de estación, ¿lo haría para nosotros, para el público? Sí, sí. Ok, pues vamos, adelante. Qué suerte que de coincidencia este sí me gusta en particular. Y se titula Era yo. Para cuando me quieras, ya será muy tarde. Mi cuerpo no responderá. Ya me habré ido al exilio, a la nada, a la mierda. Recogeré mis bártulos, no dejaré recuerdos. No quedará la memoria del beso, de la sonrisa, de la cama tibia, de la copa vacía, del sueño compartido, de las promesas incumplidas. Para cuando me quieras, entonces ya no importará, no será noticia, a nadie tomará por sorpresa, ni levantará alegrías, ni siquiera a mí. Habrá dado paso con alevosía el desdén, el desgano, horror, la indiferencia. Y entonces tú, perdido y sin norte, verás tu estrella apagarse, tu barco hundirse, tu corazón detenerse asincopado, huérfano, sin eco, marchito, lamentando que
entonces fue muy tarde, que era yo la que siempre esperaste, la que dejaste ir, la que no parecía conveniente ni merecedora de tus suspiros, yo. Para cuando me quieras, ya será muy tarde. El tiempo habrá congelado mi cuerpo, la memoria de nosotros y mi rostro en tus manos cuando nos amábamos. Bravo, bravo, muy bien. Oye, Gracias. te iba a preguntar, precisamente porque tú hiciste estudios de música, ¿no? De Sí. canto, ¿verdad? ¿Llegaste a integrar algún grupo de música en algún momento, algún coro o algo por el estilo? Estuve en el coro de la Libre de Música, me aceptaron en el conservatorio, curiosamente empecé a estudiar ópera, era lo que me gustaba. Pero una vez entré en la Universidad de Puerto Rico, me enamoré del teatro. No quise estar en teatro lírico porque no me interesaba. Entendí que no era mi llamado y quería dejar esa parte atrás y cantar pues en la bohemia, cantar por mi cuenta, en karaoke, ese tipo de experiencia. Decidí dedicarme en ese momento al teatro. Yo te pregunto esto porque, y ahí va a lo próximo, hiciste esos estudios en canto en Ramón Antonini, la Escuela de Música por Excelencia de Puerto Rico, y después entonces hiciste estos estudios en drama. ¿Cómo tú conjugas ambas preparaciones, ambas artes, ¿verdad? Son todas artes que se acercan y se alejan de lo que es la poesía, ¿no? ¿Cómo tú Sí. conjugas eso en tus poemas? Bueno, la ópera es muy dramática. Así que yo viniendo de ese trasfondo, era natural, ¿verdad? Querer incurrir en una nueva disciplina que se pareciera a de donde lo que yo venía. La ópera me dejó mucha experiencia, mucho conocimiento musical, eh, un cierto tipo de, hasta cierta, ¿cómo diríamos? Un elitismo musical. Yo en ese momento no quería escuchar otras cosas que no fuera María Callas, Pavarotti, Renata Tebaldi, todo ese tipo de cosas. Y entonces yo dije, yo tengo que como que bajarle a esto. Eh, Al entrar entonces en el teatro y escuchar diferentes formas, fui bajando la intensidad de esos sentimientos, bajando la intensidad de esos pensamientos. Así que fue un proceso lento pero seguro. Así que no está tan diferenciado para mí la música del teatro porque se nutren unos a otros. No te oigo. Disculpa, que se apagó el micrófono. ¿Cómo entra de alguna manera en tu poesía el teatro y la música? Bien, yo entiendo que mucha de mi poesía es muy musical y muy dramática. Muchos de mis poemas, al ser leídos, tienen como una musicalidad, una familiaridad y de igual manera tienen algunos una intensidad que es como para ser declamados, como para ser actuados de cierta manera. Hay poemas que evocan rabia, emociones muy intensas. Yo particularmente si me toca leerlos, ¿verdad? Los dramatizo. Así que esas cosas yo me he nutrido de ellas para la experiencia poética. Fíjate, yo he notado en el grupo generacional tuyo, ¿verdad? De poetas que se formaron, se forjaron a principios de este siglo, principalmente, ¿verdad? Porque tú eres un fenómeno de principios de este siglo prácticamente, ¿verdad? De los años de 2000 en adelante. Sí, Hay poetas como Nicole Delgado, por Cecilia ejemplo, Delgado, sí, el mismo Ángel Mato. Angelito, sí. Obviamente hay dos referentes que son importantes, Guillermo Rebollo Gil y José Raúl González Gallego, que son muy orales, o sea, ustedes son poetas muy orales, distintos a otras generaciones que hay poesía que es para leerla en la página, pero necesariamente no la lees en público porque no tiene ese cariz de la oralidad, ¿verdad? Y de la fuerza. Por ejemplo, en poetas de mi generación que solamente los puedes leer
en la página. No, esa gente va a recitar y a veces pues la gente se queda fría, pero es porque realmente no son poemas para ser recitados, o sea, oralmente hablando. Y yo he visto ese signo de la oralidad, que no es nuevo, esto se ha dado en varios momentos en la poesía de Puerto Rico, pero prácticamente es una generación que se ha forjado, entiendo yo, ¿verdad?, al albergue de lo que es la escena, las escenas que se han provisto para, por ejemplo, el spoken word, que tú dices, que es una forma de hacer poesía. ¿Okay? Correcto. ¿Qué nos puedes decir sobre eso en términos de tu poética y esto que hemos venido hablando, de la oralidad, etcétera? A mí se me hace más interesante escribir sabiendo que lo voy a leer. Yo, debe ser generacional, claramente. A mí me gusta ver la reacción del público de lo que estoy leyendo, provocar, ver qué logro sacar, qué emociones evoca lo que estoy diciendo. Si hay resonancia, es muy interesante cuando estás leyendo en público y de repente sale un ¡wow! O sale un aplauso o alguien se identifica y tú sientes como que, mira, lo que yo dije tiene resonancia, lo que yo dije, alguien se identificó con esto. Así que el asunto de leer lo que se escribe, ¿verdad? La poesía para ser leída me parece personalmente más lógico de un tiempo para acá. Fíjate, eso es interesante y a mí también me ha llamado mucho la atención porque yo mismo he estado, ¿verdad?, trabajando sobre eso en algunos poemarios, ese signo de la oralidad y de la performatividad, que es lo que tú estabas mencionando también, porque no solamente el poema para ser leído, sino para ser, yo no diría actuado, sino para llevarlo al punto de performance, ¿ok? Que es otra cosa. Correcto. Correcto, correcto. De hecho, el propósito de este poemario primero fue sacar todas las cosas que tenía adentro en ese momento y era básicamente hacer una denuncia de las cosas que me estaban pasando. Todo lo que yo viví en Florida, todas las vivencias en ese momento que no voy a entrar en detalle, yo las plasmé en ese poemario. Y la intención era provocar, la intención era desahogarme. La intención era que el que lo oyera dijera, ok, o yo no pasé por esto o me identifico grandemente. Uh-huh. Fíjate, ahora que tú hablas sobre esto, ¿verdad? De la necesidad de expresarse, la necesidad de hacer esa catarsis, ¿no? Como está esta purgación de las emociones, que esto es prácticamente aristotélico, por así decirlo, ¿verdad? Lo expuso Aristóteles en su Poetique, ¿verdad? Su estudio sobre la tragedia, cómo reaccionar el público a eso, pero realmente más que el público, en este caso sería el artista, ¿verdad? Haciendo esa catarsis, que también la va a recibir el público eventualmente, ¿no? Me parece bien interesante y me parece que es algo que habría que, en los estudios de la literatura y de la poesía puertorriqueña contemporánea, habría que explorar un poquito más, porque me parece que es algo que marca suficientemente a un conjunto de poetas. Ya que tú mencionaste Tongua, hubo ese boom de esas revistas literarias que se dieron en los años, a principios de este siglo, donde también estaba la revista Surde, estaba Puñal de Epifanía, estaba obviamente El Sótano, que es un referente importantísimo en este país, la revista El Sótano. Todos esos poetas también se han expuesto y han estado en las escenas, porque no solamente han publicado libros y han estado, ¿verdad?, haciendo esa labor, pero también se han expuesto. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hicimos De Generaciones, no sé si tú ya estás participando en alguna, De Generaciones, que yo estuve con Julio César Paul, que fue la persona que gestó este grupo, estas lecturas de poesía, que fueron 4, que se hicieron en Ponce, en Mayagüez, en Caguas y después terminó en San Juan. Y ahí estábamos prácticamente, bueno, y también el taller literario, la revista que no la puedo dejar afuera, de nuestro querido amigo Carlos Esteban Cana, que es una revista importantísima. Toda esta Él revista, fue el prólogo de mi libro Poemas de Estación. sí, el que escribió el prólogo, excelente, un prólogo, vamos a enseñar el libro aquí, quien adquiera el libro, lo que están viendo aquí, tiene un excelente prólogo de Carlos Esteban Cana, y además, obviamente, pues la poesía
de nuestra querida amiga Imayrin Padua Sotomayor. Así que fue una vivencia bien interesante, que yo estaba con poetas mucho más jóvenes que yo en estas actividades donde ellos estaban exponiendo su poesía, y fue algo que a mí me llamó mucho la atención y que también influyó en mí. Ahora, hablando de influencia, ¿qué tú puedes mencionar sobre la influencia literaria en tu poesía? ¿Qué influencias tú tienes, has tenido, ¿verdad? Quizás unas más notables que otras, y no tiene que ser solamente poesía, puede ser también de otras artes que han marcado, ¿verdad?, lo que escribes. Bueno, pues yo he leído de todo un poco. No me considero erudita en una cosa en particular, en una corriente particular, pero he leído de Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, Sylvia Plath, Walt Whitman, Oscar Wilde, Virginia Woolf, de Puerto Rico, Julia de Burgos, Luis Pales Matos, Jaime Sabines, me gusta muchísimo, Idea Vilariño, también me impactó. Ernesto Cardenal, por ejemplo, y de los muchachos, de los contemporáneos, pues Mayrín Cruz Bernal, Iris Miranda, Elidio La Torre Lagares, Maida Colón, Ana María Fuster Lavín, Carlos Vázquez Cruz. Todos ellos han sido autores que yo respeto muchísimo su obra. Y no puedo decir que conozco todo lo que han hecho, pero un popurrí aquí y allá de lo que han hecho los contemporáneos, pues sí, me he nutrido de eso. De José Raúl Gallego me impactó mucho su poemario Barrunto. Ese poemario, cuando lo conseguí, que creo que ya no se puede conseguir, yo no sabía que se podía hacer poesía de esa manera. Sí, yo creo que José Raúl Gallego marcó un momento con Barrunto que fue extraordinario, porque justamente es un poemario que va entre 2 siglos, tú sabes, terminando un siglo y empezando el otro. Sí, yo quería intercalar para ilustrar lo que te quería decir de por qué yo hay algunas cosas que no leería de mi primer poemario ahora, por lo performativo que es o por las cosas que estaba diciendo, pero quería dar el ejemplo para no dejar ese hueco de por qué yo no leería mis propias cosas. Pero no todo, pero algunas cosas sí son rescatables. Y quería leer de ese poemario un performance leído. Y dice: el hotel de los incomprendidos. Entre los pasillos alfombrados, los pulcros baños, las sesiones eternas, las camas rígidas, la pecera, los 24, los 36 y las inolvidables tripletas, Aldol, Benadryl y cualquier otra jodienda. Las meriendas, las pepas, recuperé poco a poco mi mal llamada cordura. Tantas memorias y recuerdos de mis amigos de la locura. Allá, entre paredes a prueba de sonido, cláusulas de confidencialidad, conocí a mis momentáneos compañeros de vida, testigos solidarios que en la adversidad se convirtieron en mis hermanos. Allí, ponle el sello. Una vez diagnosticado, eres parte de una élite secreta, algo así como una membresía para el Club de la Miseria. A Rebeca Gatillera, compañera de tatuajes, Ernesto el Bichote y el afiliado a los Nietas, Cocolizo, el divino millonario aquejado de sida, las enfermeras enamoradas, embarazadas de su amante, mientras su esposo militar, ignorante, las creía fiel, destacado en otra parte. El veterano de Vietnam, con intento de suicidio, con el cubierto de plástico en la cafetería. Todo porque el menú del día fue una soberana porquería. Doña Nati, una vez enferma de celos, por un marido buscafaldas, las terapias recreativas ya no le daban gracia. La Vanderbilt, la dama fina, en un over de Valium por la pérdida de su estatus. La Mita que se masturbó con mi cepillo de pelo, mientras yo, en autoimpuesto desvelo, pedía cambio de roommate a gritos y patadas a las 2 de la mañana. El párroco hipócrita de los domingos, vendiendo sueños de Cracker Jack,
a los escogidos, el staff, los mentals insensibles ya al horror de la condición humana, la senilidad prematura que me aquejaba, jamás ha podido borrarlos. Los llevo para siempre grabados, y si me permitieran un momento de flaqueza, podría decir que hasta cierto punto los extraño. Wow, bravo, bravo. Fíjate que es una poesía que también tenemos que hablar, además de la realidad, es una poesía confesional prácticamente, ¿verdad? Una poesía confesional. ¿Cómo tú empatas este primer libro con ese segundo, que no es necesariamente un libro de poesía como tal? ¿Qué líneas hay que se asemejan de ese primero, ¿verdad? Acceso controlado a puntos de sutura. Bueno, en cuanto a escritura confesional, si vamos a hablar del poemario a puntos de acceso controlado a puntos de sutura, hay una reconciliación en mi alma. Eso es lo que ocurre ahí. Hay una aceptación, hay un proceso de humildad de espíritu. Esa es la única manera que tengo de poder reconocerme, de poder aceptarme, de poder atreverme a llamarme poeta. En este libro, Acceso Controlado, yo descargué mi ira, mi divorcio, mis situaciones, mis depresiones, todas las cosas que no pensé que necesitaba hablarlas hasta que no me tocó escribirlas. Ese proceso de la sanación, el desboque, hasta encontrar un tipo de rescate. Entonces, con el libro Puntos de Sutura, es un libro confesional. Es un libro que habla de mi vida, desde que era una niña hasta este momento, hasta mi maternidad, mis hospitalizaciones, mis momentos más difíciles, entre ellos un familiar que cuestionaba la relación cercana que tengo con mi papá, y es un momento muy incómodo en el que se sugirió que mi papá y yo teníamos una relación más allá de la de padre e hija, que fue una cuestión que me afectó mucho, inclusive en lo sexual. Ese rompimiento, esa estructura rota que dejó en mí, el que se dudara, es simple y sencillamente tener una cercanía con la figura paterna, causó muchas cosas, ¿no? Mi papá era la persona que más creyó en mí para escribir. Fue la persona que guardaba mis diarios, guardó mis cuentos, mis primeros poemas, mis garabatos, vamos, mis papeles, mis cosas. Y fue muy doloroso aceptar eso. También el ser hija de una madre divorciada, pasar mucho tiempo en soledad en mi casa, sentir que de alguna manera me criaba sola, el televisor me acompañaba todo el tiempo, las series que veía, productos, los anuncios, todas esas cosas que formaron a uno como niño, como adolescente, se plasma en la literatura. Todo eso de lo que tú te nutres, lo sacas para afuera. Y si no, pobre de ti. Fíjate, déjame intercalar algo aquí para que la gente sepa, ¿verdad? Que tu papá es Reinaldo Marcos Padua, un poeta que se identifica como poeta de los años 70 en Puerto Rico, aunque obviamente sigue publicando y ha publicado además poesía, también ha publicado narrativa. Y que escribió un excelente poemario que todavía yo lo conservo como uno de mis poemarios favoritos, que es Universo en Cinco Patas, que ese fue uno de los poemarios más importantes que impactó en los años 80, que salió con ediciones de la revista Mairena, si no me equivoco. Y es un poeta fenomenal. Quería decir esto para la gente que no conoce, ¿verdad? Para que sepa un poquito. Continúa ahí, disculpa la interrupción. Sí, me acuerdo que de uno de los poemarios que mi papá escribió, decía: la luna parece una sombrilla, como decía Imairín. Y ese verso causó en mí una gran alegría. El verme citada en uno de los poemarios de mi papá me parecía en ese momento tan grande que yo dije, yo quisiera causar este efecto. Yo quisiera ver qué mi palabra puede lograr. Porque de la misma manera que uno en la palabra, ¿no? Puede ofender, atacar,
también puede calmar, puede sanar. Así que en la poesía se hace lo mismo. Uno puede, desde denuncia política hasta, cosas como de autoayuda. No me gusta utilizar esa palabra en general porque hay tanta crítica contra eso que en realidad no quiero caer en esos clichés. No, yo te entiendo completamente, pero fíjate, dijiste algo clave que yo iba a tomar en algún momento cuando empecé a hablar, pero me fui por otra línea. Y es esta cuestión de que la poesía salva o que la poesía sana, ¿verdad? Yo lo escuché la primera vez de Iván Silén, un poeta puertorriqueño muy conocido, el famoso poeta de los poemas Filimeles. Y también lo escuché de Amarilis Tavares Vales, que también habló de que la poesía la salvó a ella. Y llegué a escuchar gente burlándose de eso. En un momento determinado, en Río Piedra, yo fui, eso para el 2008, 2007, estuve en un lugar donde alguien se burlaba, la poesía, ¿qué va a salvar? O sea, pero yo estoy convencido de que la poesía salva y puede sanar. Correcto. Puede sanar, ambas cosas. Y para ti deben ser ambas cosas, ¿no? Para mí son ambas cosas. Uno puede cometer muchísimos errores, cambiar de pensamiento, etcétera. El estilo literario puede cambiar completamente. Mientras más pasa tiempo, mientras más uno conoce, más uno se nutre y eso se refleja o debería reflejarse en lo que escribe. Cuando yo digo que la poesía salva o que la poesía es sanadora, yo lo hablo desde mi experiencia personal. Yo lo hablo desde mí, como persona, como mujer, como paciente, como niña herida. Hay muchos issues en mí, como en cada ser humano, que necesitaban ser exorcizados y no bastaba con la palabra. Yo no podía hablar todo esto todo el tiempo con un psicólogo, no podía tener los oídos de mis amigas desgastadas, escuchando las mismas historias. Por lo tanto, a mí me funcionó empezar a escribir, empezar a decir esas cosas que no me atrevía a confesarle a nadie, plasmarlas en el papel. A mí me funcionó poder atreverme a decir, no me sentí querida por tal persona, no sentí su amor. De alguna manera siento que puse tanta energía en tantas cosas que no valían la pena y eso no me atrevía a decírselo a la persona, pero lo puse en un poema o lo puse en puntos de sutura, que eran viñetas de mi vida, porque mi vida no ha acabado. Simple y sencillamente habla de cosas que para mí han sido extra dolorosas. De hecho, yo a veces no me explico cómo yo me atreví a publicar ese libro por las cosas que yo confieso, las cosas que digo que son tan personales, tan íntimas. Por ejemplo, de mi parto, mi segundo parto fue un parto traumático para mí. Estas experiencias de la maternidad son súper personales, pero yo quise hablar de eso, porque ya no había con quién más discutirlo. Ya a nadie le importaba lo que yo tenía que decir. Yo quise plasmarlo, que constara, que si a mí se me olvidara por senilidad en el futuro, que conste que yo dije lo mucho que me dolió, que conste cuánto me costó aceptar que esas cosas pasaron y que ya tenía que dejarlas atrás. O sea que prácticamente la poesía es un registro de tu vida también. Correcto. Es un registro, o sea, tú no puedes separar vida y poesía, como otros poetas pueden decir, no, yo escribo poesía, nada tiene que ver con mi vida, pero aunque eso es, por así decirlo acá, ¿verdad? Bullshit, o sea, siempre, y lo digo porque yo soy poeta también, o sea, claro, siempre que uno escribe algo, siempre hay algún elemento que se cuela, si no completo, pero algo de la vivencia de uno, y por eso es que es distinto a lo que la ficción. Entonces tú puedes imaginarte otra cosa, no tiene nada que ver contigo, y siempre se va a colar algo, pero en la poesía es difícil no colarse algún elemento de la vida, de la vivencia del poeta, que va a estar ahí. Independientemente si el poeta está haciendo una poesía concreta, independientemente si el poeta está haciendo algo vanguardista, siempre está. Y fíjate, eso me gusta mucho,
lo que estás diciendo. Vamos a ir a una lectura de algún poema que quieran leer, del otro libro o de poema de estación. Pues de poemas de estación, voy a escribir un poema que escribí en la pandemia, un poema corto, ¿Y que está se ahí en el llama, libro? sí, está aquí en el libro, dice, hojitas amarillas. Hay personas que al tratar de olvidarlas, se convierten en un screenshot de tu cerebro y ahí pernoctan dubitativamente a conveniencia y salen a aullarle a la luna que contemplas. Yo te digo, la vida en colores sería, en realidad, en blanco y negro y 1000 tonos de gris. Tú dirías, ¿no? Que la vida es una amalgama de colores innumerables, pero ya no nos conocemos. Y aunque nos quisiéramos, la vida se ha vuelto números, números que en negativo nos restarán para siempre el tiempo de lo que nunca será. Te despido con el frío que trae la indiferencia de un otoño vivido a pulmón, los mismos que sin ti respiran y respirarán libremente como si nada, como si siempre. En este poema me atreví a utilizar la palabra screenshot. Ajá. Para mí, empezar a escribir en español y en inglés, el code switching es un proyecto, es algo que quiero seguir explorando, ¿verdad? Si la vida me lo permite. Así que también fue un poema pasado por frío. Lo que quiero decir es que estaba en invierno, estaba pensando en amistades, en cosas, en gente, en amores en particular, y empecé a ver las hojas caer del otoño, y en esas hojitas amarillas que empezaban a caer de los árboles, empezaron a caer los recuerdos, y entonces de esa acción teatral de ver caer las hojas amarillas, salió la palabra y hojitas amarillas, y de repente cayó una pluma en mi mano y se hizo una con el papel y empecé a escribir y salieron hojitas amarillas. Entonces de ahí sale el atrevimiento, la provocación de poner una palabra de screenshot. Tengo otros poemas, evidentemente, con otras palabras, pero todavía no siento que están listos. Así que ya en la pandemia me atreví a ser más innovadora con mi propia poesía. Fíjate, es innovador porque también estás entrando dentro de algo que es las nuevas tecnologías, y obviamente el screenshot es una cuestión muy particular que tiene que ver con la internet, por así decirlo, con el mundo de la computadora, ¿verdad? Con el manejo de la tecnología y cómo esto se inserta. Y yo creo que también es un poquito cinematográfico, no sé hasta qué punto hay alguna influencia del cine aquí. Válgame, sí, la influencia del cine y la música, cuando no estoy hablando de ópera, cuando estoy hablando de la música regular, que te puedo decir en español, Enrique Bunbury, Julieta Venegas, Robbie Draco Rosa, todas las cosas que me nutrieron después en el cine. Yo me pasaba en el cine, veía películas de Almodóvar, cine mainstream, por supuesto, pero básicamente todas estas cosas se han insertado en mí y es lo que me hace, lo que me provoca estas imágenes que logro plasmar muchísimo mejor por escrito que hablado. Claro, me parece fenomenal. Yo quiero tocar ahora otra cosa, porque si nos vamos a hablar del cine no terminamos. Y yo quiero tocar algo que ya lo habíamos conversado en un momento, así, muy generalmente, pero el asunto de que yo leo, ¿verdad? Acá en el libro tuyo, en la contracubierta, dice aquí, en un momento determinado, poemas enlazados de alguna forma en la fibra misma de su vida, con acertado lirismo y estilo ya consolidado de esta poeta de la generación X. Háblanos de la generación X, porque yo he tenido mi dificultad un poco con el término. En el 2004, el Instituto de Cultura publicó una antología en la que salimos Lío de la Torre Lagares, yo no me acuerdo quién más, creo que María Antonio Rosa. Bueno, no recuerdo, había poetas, había narradores
y había también artistas. Y entonces pronto se nos endilgó Walter Mueller también, un escritor que que lo han marginado un poco, pero también está ahí con una obra de teatro. Y de pronto nos endilgan que somos generación X. Alguien dijo, esta generación X, y pues por lo tanto tienen que estar en esta antología. Entonces eso me está curioso que de pronto existe este término, que es un término del mundo anglosajón, por así decirlo. ¿Qué nos puede decir sobre este asunto de ser parte de una generación X, o qué es para ti, o cómo tú lo concibes? Pues la generación X, de la cual estás ampliamente insertado en ella, Alberto, te digo, nosotros somos el jamón del sándwich entre los boomers y los millennials. Eso es exactamente lo que es, that's it. Entonces, estamos en una ventana de tiempo no tan larga. Así que, pues, por eso es que somos un jamón del sándwich, ¿no? Se considera, yo lo busqué en un search rápido, del 1965 al 1980. Así que todos los que estamos en esa línea del tiempo somos generación X y tenemos unas características particulares, ¿no? Somos cínicos, lo hemos visto todo de alguna manera, ¿no? No somos fácilmente impresionables, somos más racionales en muchísimas cosas, ¿no? Pues esa es la edad promedio, de 1965 a 1980, 41 hasta 56 años de edad. Hay un dicho muy controversial que dice, if you raised a millennial, you're a pussy too. Y eso a mí me está terrible porque yo tengo hijos, ¿sabes? Así que no necesariamente estoy de acuerdo con ese dicho, porque vamos, tú crías tus hijos de la manera y no tienes manera de saber de cómo van a salir, o cómo tú los crías a tu forma, ¿no? Y la vida se encarga de ellos. Así que no estoy de acuerdo con que if you raise a millennial, you're pussy too. Sí. Sigue, perdón. La música de nosotros, la literatura, el cine, es más crudo. Yo considero que nuestra generación se vale todo. Fíjate, eso que tú dices es bien interesante, porque ahora mismo, por ejemplo, bajo ciertas sensibilidades con la corrección política, etcétera, pues hay mucha gente que tiene cuidado en decir ciertas cosas o se habla de una determinada manera. Y pues yo creo que quizás estos poetas, los poetas que surgimos a partir de los años 80 en adelante, no tuvieron problema hasta cierto momento, obviamente, en los 90, 2000, no tuvieron problema de decir las cosas crudamente. No, yo tengo pánico de hablar hoy en día, eso te lo tengo que confesar aquí mismo. Hoy en día, para no herir susceptibilidades, para no herir sensibilidades, para no ser políticamente incorrecto, yo mido todo. Claro. ¿Quién es mi espectador? ¿Qué fue lo que dije? ¿Cómo puedo retractarme? ¿Cómo te ofendí? Trato de, ¿verdad?, de mantener la paz para que exista una concordancia entre entre la comunicación, entre el interlocutor, entre la persona, el colega, etcétera, porque realmente se crean unos problemas grandísimos hasta del lenguaje. Con el lenguaje inclusivo no voy a empezar a hablar de eso porque no acabamos nunca. Claro. Pero sí, yo me he reprimido, me he autocensurado muchísimo por traer la paz. Pero eso a nivel tuyo personal. ¿Sí? No en la poesía. No, en la poesía no. La poesía se vale todo. En la poesía no existe ningún tipo de apología. No. Tú creas y ya. El papel aguanta. Exactamente. Léenos algo más de poesía, por favor. ¿De acceso controlado o de...? De lo que tú quieras. Ok. Tengo que decir, en lo que tú buscas el poema, en los controles está Adrián Siaca, que es tremendo trabajando esto de los sistemas. Ya yo he estado varias veces con Adrián. Así que, Adrián, gracias por todo. Adelante, Mayrin. Mira, yo quería hacer la salvedad de que he hablado del amor, he hablado del desamor, he hablado de las amistades, de la maternidad, etcétera, pero yo quiero hablar de esto que estamos hablando. Yo quiero hablar de la obsesión con el political correctness
Yo quiero hablar del tengo miedo a ofenderte, pero ¿qué hace esto en mí? Pues este poema trata de eso, se titula La rabia. La rabia llega de súbito y no te suelta, te corroe, te atrapa, te sostiene por las muñecas, pulsa tus sienes y te agolpa las palabras en el cielo de la boca. Se dice lo que no se puede, se hace lo que no se debe. La rabia te impulsa, te guía, te mueve. Lo sé, no me deja hacer yoga. Me ha roto rosarios y ha apagado velas dedicadas. La rabia me abraza y no me suelta. Se cuelga y me roza la espalda mientras me guiña un ojo traviesa. La rabia me arropa porque con ella me atrevo y me subo las mangas y digo lo que hay. Escapan pececillos de colores ahogando a los pájaros preñados. De no ser por la rabia, no estaría aquí. Ella es mi amuleto, pues me mantiene viva, porque ella es mi amiga y mala consejera, pero así la prefiero, a no sentir nada en mí. La rabia, mi rabia, esta cabrona rabia es todo lo que tengo. Son mis signos vitales. Pip, pip, pip. Si en algo creo es en ella, su fuerza que soltarla ni soñarla. Arde, arde, me quema. Rabia dispuesta a darme el mollero cuando el New Age se me acaba. Maldita rabia, rabia puta, rabia cierta. De no ser por la razón, sería tu sierva. Bravo, bravo. Me adscribo a eso. Habíamos hablado, ¿verdad? Que tú estás en Estados Unidos, estás en Springfield, Massachusetts, ¿no? Correcto. Entonces, No pasa nada. Mucha gente habla de que los puertorriqueños están en la diáspora. Hay gente que habla del exilio, como tú dices algo del exilio. O sea, hay una serie de conceptualizaciones de la situación del puertorriqueño que va a Estados Unidos por las circunstancias que sean, ¿no? Necesidad económica o porque hay trabajo o porque de pronto hay gente que se molesta con el país y se va. O sea, eso también sucede. ¿Cómo tú concibes esto eres diaspórica, eres exiliada? ¿Cómo es tu situación? ¿Cómo tú te concibes dentro de ese panorama? Exiliada, exiliada, exiliada. Mi vida aquí en Estados Unidos fue un desplazamiento necesario, involuntario. Yo estoy aquí porque no tengo los recursos en mi amado país para tratar con una situación que afecta a la vida mía diaria, que es un hijo con necesidades especiales, un hijo que yo quise traer al mundo, un hijo que de esta manera nació con sus necesidades. Y lamentablemente yo traté por todas las maneras, todos los modos de quedarme en Puerto Rico, pero no me fue posible porque mi situación diaria ya era insostenible. Entonces, a través del salario de mi esposo no ganábamos lo suficiente para sus terapias. Así que la razón para nosotros venir aquí fue la salud de nuestro hijo. Es una situación tristísima porque nosotros amamos a Puerto Rico. Cada vez que vamos nos queremos quedar allí, lo que hacemos es llorar el último día hasta más no poder, hacer la peregrinación del Viejo San Juan, Condado, Piñones, mi esposo es de Peñuelas, mi familia materna es de Adjuntas. Toda esa peregrinación que hacemos nos cuesta porque nos crucificamos cuando llegamos al avión. Y una vez llegamos aquí, a morirnos. ¿Por qué? Porque este país no es el mío. Este país me considera una extraña por más agringado que estemos. Por más agringado que estemos, de que si McDonald's, que si esto, que si lo otro, que si Puerto Rico está prácticamente... No, señores, no. Aquí yo he vivido discrimen, malos tratos, miradas por encima del hombro. Esas cosas se viven, se sienten y se sufren. Los cambios climáticos, obviamente, sí sabemos que el cambio climático es una cosa aparte, pero yo estoy hablando de las estaciones de la las estaciones, claro, el invierno ¿Cómo se siente eso aquí? La preparación del cuerpo, la ropa, cómo van cambiando hasta el mood, ¿verdad? Los sentimientos, lo que tú sabes que viene una vez empieza el otoño, hasta soñar con la primavera. Que salió como poético, así es. Sí. Y esperar el verano y regresar a Puerto Rico y ir a las playas. Claro.
nos queda poco tiempo. Dinos en el próximo minuto que nos queda, me parece que nos queda prácticamente un minuto, 2 minutos, dice Adrián, ¿qué planes tienes en términos de tu obra literaria que tú quieras desarrollar, que quieres hacer o artísticamente? Pues mira, yo tengo pensado un poemario que se titula Poemas por encargo. Poemas por encargo, yo quisiera que tuviera de todo. Yo quisiera que fuera code switching, que yo lo pudiera hacer como spoken word, que pudiera incluir todas las cosas que ya yo siento que sané, que no tendría que repetirme en los temas que ya yo he hablado en Acceso Controlado y en Poemas de Estación. Así que por eso es que quiero poemas por encargo. Por ejemplo, amistades, algún colega, alguna persona que me diga, mira, esta experiencia me pasó. ¿Tú podrías escribir un poema al respecto? Esa sería una provocación para mí positiva. Sería como un incentivo. Mira, escribe de esto. ¿Qué tú crees? ¿Tú podrías hacer un poema de esto? Obviamente no. Poemas por encargo es simple y sencillamente decir, yo pasé por esto, quizás tú no, pero escríbeme el poema. Eso está, la verdad que es fenomenal. Me gusta mucho ese concepto. Y en términos de drama o música, ¿no tienes nada por ahí por el panorama? Pues lamentablemente yo canto aquí solita en mi casa para mis hijos, actúo, soy la payasita oficial de ellos. Así que con eso, ahí está el teatro y la musicalidad en mi vida, en mi vida en estos momentos, mis hijos y mi esposo y mi madre. Bueno, no lo descartes porque acuérdate que están las redes sociales y eso siempre se puede hacer algo a través de ellas. ¿Okay? ¿Cuánto Y tiempo tenemos? ya nos queda ¿cuánto nos queda, Adrián? Ahora mismo. Segundos, dice él. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta. Bravo, bravo. Muchas gracias, Mayrín, por aceptar estar aquí. La verdad que Gracias por la está invitación, hermoso. Alberto. Me gustaría saber un poco más de tu obra y sobre todo, ya que eres también dramaturgo, me gustaría saber de tu obra de teatro. Ya hablaremos sobre eso en otra ocasión y la verdad es que de verdad estoy bien contento que haya estado aquí y le invitamos a las personas que nos siguen por aquí a que el próximo domingo volvemos con la entrevista en domingo del Post Antillano. Muchas gracias, un abrazo, Mayrín, y ciérralo, Adrián Siaca. Nos vemos.